Dios es fiel en cumplir sus promesas. Por supuesto que sí. Hay gente que busca a Dios para pedirle al Señor que le dé salud. Qué alegría para ellos cuando ya son sanos. Pero Dios conoce nuestra condición y a veces es necesario hacer juicio. Y Él es fiel en eso. Él ha prometido que lo va a hacer. Dios es fiel en cumplir sus promesas, en cumplir los beneficios y darnos sus bondades. Por supuesto que sí. Dios es lleno de misericordia para con todos los seres humanos, especialmente para su pueblo amado. Dios es fiel en darnos todo lo que en realidad necesitamos en sus bondades, pero también es fiel para cumplir sus amenazas y sus juicios. Ay. Si alguno cree que Dios no va a cumplir sus amenazas y sus juicios, está totalmente equivocado, porque Dios lo hará así. Dios es fiel en cumplir sus amenazas y sus juicios. Él ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Sí. Nos ha hecho conocer su odio hacia el mal. Dios aborrece el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios va a castigar el pecado. Y Él es fiel en esto. Solo que en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, quiero animarles a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, el capítulo es 35. Deuteronomio capítulo 35. Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, versículos 35. Dice la palabra del Señor así: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Dios habló acerca de aquellas personas impías, aquellos que vivían en el pecado. Pero la Biblia dice, Dios castigará el pecado en los hombres. Todo pecado que la Biblia menciona será castigado por el Señor. Mía es la venganza. Yo, dice el Señor, daré el pago. ¿Por qué los impíos? ¿Por qué los hombres que viven en el pecado, marchan en el pecado, no mueren? Y son los que a veces tienen más. Y los que aparentemente, entre comillas, viven mejor. ¿Por qué? Porque estoy seguro que la misericordia arbitraria del Señor detiene la justicia o la espada de la justicia que caerá sobre la cerviz o la nuca de aquellos hombres o el cuello de aquellos hombres. A su tiempo, su pie resbalará.
como que el impío está parado en un resbaladero, en un despeñadero. Y no se va al precipicio, no se va al abismo, porque Dios en su inmensa misericordia todavía lo sostiene para que ese hombre y esa mujer pecadora se arrepientan de sus pecados, vengan al Señor Jesucristo y le reciban como su Salvador personal. Solamente viniendo al Señor Jesús, usted será libre de ese castigo que Dios traerá sobre el pecado. Dios nos ha mostrado a través de su palabra el odio hacia el mal y que éste debe de ser castigado. Nos ha prevenido fielmente que Él es fuego consumidor. Hay personas que dicen, Dios no me castigará a mí porque Dios es amor. Y ellos creen que Dios en su amor no castigará el pecado. Por supuesto que sí. El amor de Dios no permite la maldad. El amor de Dios no está de acuerdo con el pecado. Él ha declarado que Él es un Dios de amor, pero que también es un fuego consumidor. Dios castigará el pecado. Según Hebreos 12:29, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. Sí, mis amigos. Sí, hermanos en Cristo. La fidelidad de Dios está hasta allí. Él cumplirá sus amenazas. No faltará a ello. Hubieron individuos en donde Dios hizo lo que dijo que haría y lo hizo en ellos. Lo mismo sucede en lo referente a los individuos como Faraón, por ejemplo, como Acán, que se le prohibió a Acán tomar el lingote de oro, el pabellón babilónico y algunos enseres babilónicos, los llevó a su casa, los entierra. Pero la Biblia dice que Acán fue juzgado. Dios le dijo a Josué, levántate muy de mañana, porque Dios juzgará el pecado donde lo encuentre y no le importa quién es. Dios juzgó el pecado en Acán y murió Acán, muerto a pedradas. Según la palabra de Dios, así fue su fin. Dios es fiel al proteger a su pueblo. Por supuesto que sí. Hay cosas que vienen a la vida, terribles cosas, pero que Dios ha prometido por protegernos. Sí, según lo que dice primera carta a los Corintios, Dios guardará a su pueblo. Dios bendecirá a su pueblo. Dios hará con ellos de acuerdo a su santa voluntad y según su fidelidad. Bueno, veamos lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. El versículo es el 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados
a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó en un llamamiento fiel. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado? Nos ha salvado de la culpabilidad del pecado. Nos ha salvado y nos está salvando de la presencia o del poder del pecado. Él nos está librando del poder del pecado. Y Él nos librará en su fidelidad, cumplirá esa liberación, esa salvación, en librarnos de la culpa, de la presencia, del pecado. Ya no más, un día que el Señor Jesús venga y arrebate a la iglesia tenga que salir de este mundo, ya no más ofenderemos al Señor. Hoy sí. Hoy le ofendemos una y otra vez. No porque quisiéramos hacerlo. Porque hay cosas que en nuestra naturaleza humana ofendemos al Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual me ha librado del poder del pecado. Jesucristo nos ha dado salvación. Dios en su fidelidad nos ha llamado por medio de su Hijo a esa comunión con Él. Dios cumple su palabra. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a sus hijos, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria. Dios cumplirá eso. Él nos va a llevar y va a cumplir lo que Él ha dicho, hacernos partícipes de la vida eterna en gloria. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Por supuesto que sí. Yo no sé si usted alguna vez le ha dicho gracias, Padre, porque eres fiel en tu disciplina. Sí. Cuando yo cometa algo que no sea agradable al Señor, Él me va a disciplinar. Él me va a castigar. Porque ¿qué padre es aquel que no corrige a su hijo? Vamos a participar de su disciplina. Como hijos suyos, Él tiene derecho de corregirnos cuando hagamos algo que no está bien. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Él es fiel en su disciplina. Dios es fiel en su disciplina. Es también fiel en lo que retiene como en lo que da. Dios es fiel así. En lo que retiene como en lo que da o provee. Al enviar, Él es fiel. Al enviar penas, también Él es fiel en las alegrías, tanto como en dar las alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer. Por supuesto que debemos de reconocer esa fidelidad de Dios, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos las severas o la más severa reprensión de Él. Cuando todo está bien, qué bueno a veces. Pero cuando Él
nos está corrigiendo. ¿Cuántas veces hemos enfermado porque Dios nos está corrigiendo? Cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos disciplina, sí. Recuerdo una vez una disciplina que el Señor impuso en mi vida, de muchas que ha puesto. Fui invitado por los hermanos en Aguascalientes, Tectitán, Huehuetenango. Y recuerdo que yo le había dicho a los hermanos que iba a ir. Pero 2 días antes de la fecha cumplida o establecida, yo le dije a mi esposa que ya no íbamos a viajar. Solo porque yo quise decir que ya no íbamos a ir. Y recuerdo que el Señor me puso un dolor en mi cuerpo que no se lo deseo a nadie. Digo que el Señor lo hizo porque ese dolor solo fue en ese espacio de esos 2 días. Recuerdo que cuando el dolor llegó, yo me tiré a la cama y le dije a mi esposa: esta es la disciplina del Señor. Vamos a ir. Al día siguiente marchamos para la Grandeza. Y ahí en la Grandeza los hermanos nos estaban esperando, de tal manera que durante el viaje de Pajapita a la Grandeza, yo me tuve que ir parado en el bus porque no aguantaba el dolor. Era mucho. Hasta que llegamos a la Grandeza. El día siguiente salimos a las 5 de la mañana para Aguascalientes, Tectitán. Y les digo con todo mi amor en el Señor, de que tenemos a un Dios que nos ama y nos corrige. Cuando pusimos los pies en tierra de Aguascalientes, el dolor desapareció y ya no volvió a repetir hasta el día de hoy. Sí, Dios disciplina y es fiel en hacerlo, porque a través de que Él nos muestra lo que realmente somos, no somos más que una debilidad. Bendita debilidad, dijo un pensador. Porque cuando Dios nos mete a un espacio de disciplina, de reprensión, Él nos enseña realmente qué hemos hecho, cómo nos hemos equivocado. Y de esa manera nos corrige y nos encausa en el camino de la santidad. Qué hermoso es Dios para con nosotros. Dios es fiel en todos los momentos de nuestra vida, aun cuando Él nos disciplina. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Es fiel al enviar penas tanto como al dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos las más severas reprensiones por Él. Gloria sea a Dios por su disciplina. Él es fiel y Él nos va a ayudar en todo momento. Qué gozo, qué alegría saber que tengo un Padre que es fiel para disciplinarme. Es fiel en la disciplina. Él me va a corregir. Él me va a ayudar a ser cada día mejor delante de Él, para con Él. La fidelidad de Dios en la corrección. Sí, este reconocimiento debe de estar en nuestro corazón. Debemos de amarlo allí, de retenerlo, de que Él nos va a corregir. No debe de ser esto de labios solamente. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que nos
quiere. No nos va a dar más de lo que no aguantamos. Él nos va a corregir en amor. Él no es como el mundo de hoy, que dice que a los hijos no hay que corregirles. Pero Dios en su fidelidad dice que su disciplina la aplica con abundante amor, basada en su amor. Por supuesto, Dios nos va a disciplinar, nos va a corregir para amar en medio del amor que nos tiene, para llevarnos a una mejor vida. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección. Merecemos ser castigados muchas veces. Merecemos que Dios nos corrija, porque a veces actuamos fuera de la voluntad de Dios. No actuamos conforme lo que Él dice y quiere. A veces los hombres, a veces los seres humanos, hacemos cosas. A veces los hijos de Dios hacemos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y por eso Él nos castiga, nos corrige. Y en lugar de estar murmurando porque estamos en esa corrección, debemos de darle gracias. Dios nunca aflige sin razón. Nunca. Veamos lo que hizo con los hermanos en Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo es 30. Capítulo 11 de la carta a los Corintios, versículo 30. La palabra del Señor dice de esta manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Dice así. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Sí, debemos de ser conscientes de lo que hacemos. Los corintios estaban en una condición terrible. Se reunían para partir el pan, pero lo hacían a su manera. Lo hacían de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones, a sus deseos. Se habían formado un Dios en sus mentes que no era el Dios de la Biblia. Por eso, la Biblia dice que Dios castigó a estos hombres, a estos hermanos que habían hecho tales cosas. Por esto, por esas acciones, que no hay un autoanálisis, no hay un examen de conciencia de qué se está haciendo, por qué se está haciendo y para quién se está haciendo. Dios va a dirigirse a nosotros en una forma de corrección. Él es fiel. Nunca va a corregir sin razón. Él no es como aquel padre que de repente le dijeron por ahí, mire, su hijo anda haciendo esta y esta otras cosas que no están buenas, y tan de repente viene el papá y empieza a azotar a su hijo. No, Dios va a averiguar bien y sabe bien por qué nos va a corregir. Deberíamos de ser conscientes de que si somos dignos de corrección, decirle a nuestro Señor que es fiel en su disciplina, en su corrección. Gracias, Padre bendito. Merezco esta corrección. Merezco tu castigo. Merezco tu juicio. Sí, Señor, porque de esa manera aprenderé a hacer lo que es agradable delante de ti. Digamos, como dijo un día Daniel,
Quiero animarles a ver esto. Está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 7. Libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a considerar aquí lo que la Biblia nos dice en el libro de Daniel. Capítulo 9. El versículo es el 7, por favor. Dice la palabra del Señor así. 9:7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. Dios emite juicio sobre cualquier cosa que atente su santidad, cualquier acción del creyente que vaya en contra de su voluntad. En su inmenso amor, Dios traerá juicio. El castigo, Dios lo provee. Qué hermoso es saber, como dijo el salmista, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sí, Dios en su fidelidad va a permitir la aflicción para que nosotros podamos reconocer cuán frágiles, cuán débiles somos delante de Él, para no depender de sí mismos, sino depender del Dios de los cielos, de aquel que nos salvó y nos redimió y nos lavó con su sangre preciosa. Él es Dios. Y qué maravilla tener a un Dios de esta talla. Gocémonos y alegrémonos, porque Él es nuestro Dios. La pena y la aflicción son no solo compatibles con el amor prometido en el pacto eterno, sino partes de la administración del mismo. Sí, Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al enviarlas. Sí, cuando Dios envía las aflicciones, permite las aflicciones, Él también será fiel para quitarla de nosotros en su tiempo y conforme lo que Él ha determinado. Dios es fiel en todo tiempo. Entonces visitaré, dijo Él, con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de Él mi misericordia, ni faltaré mi verdad. El salmista, o sea, esto está en el Salmo 89, versículo 32, 33. Dios castigó a David, pero también fue fiel en no faltar a su misericordia y a su verdad. ¡Qué maravilla! El castigo el castigo es no solo reconciliable con su misericordia, sino el afecto y la expresión de la misma. Sí, qué maravilla. Cuánta más paz de espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que su pacto de amor le obliga a enviar corrección cuando es evidente o conveniente hacerlo. Qué tranquilidad tendríamos en el alma cuando entendiéramos
que el pacto de amor que Él ha hecho también le obliga a enviar esa corrección para nosotros cuando sea conveniente. No todo el tiempo. En su momento, Dios quitará la aflicción, ¿verdad? No todo el tiempo estaremos allí. Bueno, la Biblia dice que Dios es fiel en esto. Las aflicciones son necesarias. Sí, son necesarias. Veamos lo que dice Oseas. Oseas capítulo 5. Con la ayuda del Señor, veamos el libro de Oseas. Oseas capítulo 5. Con la ayuda del Señor. Estamos, hermanos, pensando un poco en la fidelidad del Señor. Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra del Señor así. Dice Oseas, perdón, estoy equivocado, hermanos. Dios es fiel para con sus hijos. Nunca faltará a lo que Él ha dicho. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios, hermanos, no todo el tiempo nos va a permitir estar en las aflicciones. Él va a estar con nosotros, porque Él nos ha llamado hacia Él, nos encamina hacia Él. Él nos llevará a cumplir sus propósitos. Las aflicciones de este tiempo son momentáneos, no va a ser por siempre, son momentáneos. Así que Dios es fiel en ello. Confiemos, por favor. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo: yo sé a quién he creído y estoy seguro o estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué maravilla! Pablo se fió o confió en el Dios Todopoderoso. Confió en el Señor Jesús. Confió en sus palabras. Confió en sus promesas. Y él se mantuvo en esa verdad bíblica. La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud. O sea, nos librará de esa vida intranquila, de esa vida de desasosiego. Tendremos paz, porque Dios es fiel con nosotros. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, así como estamos hoy. ¿Cuántos hoy con tanto miedo? Sí, como que Dios no existe. Mire, es terrible ver a hombres que están en una asamblea cristiana y son ancianos allí, pero que hoy tienen un gran miedo. Le dije a un hermano que por qué no íbamos a ver a un hermano que estaba enfermo. Y él me dijo: no, porque mi familia dice que me puedo contagiar. Imagínense eso. Gracias al Señor nos permitió ir a orar por el hermano. Hoy está bien, gracias al Señor. Ya el Señor lo restauró a su salud. Y estuvimos orando por él. Pero esa inestabilidad, esas dudas, ese temor que ha entrado, como que fuera la primera enfermedad que ha venido al mundo. Enfermedades han estado
desde que el pecado entró, porque eso es consecuencia del pecado. Entonces no debemos de temer de que Dios está con nosotros en todo momento. La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestras quejas impacientes. El Señor sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor sabe por qué ha permitido todo lo que está sucediendo, o todo lo que usted esté atravesando, todo lo que esté pasando. Sí, Dios lo sabe. Y Él va a suplir en su inmensa bondad y misericordia y en su fidelidad lo que Él quiere para nosotros. Cuando pasamos por la prueba, reconocemos su amor. Sí. No hay más cercanía hacia el Señor cuando caemos en una prueba, mayormente si es una debilidad del cuerpo, una enfermedad. Allí es donde nos acordamos más de Él. Ya no dependemos tanto de nosotros mismos, sino dependemos de Él. Y qué hermosa, bendita debilidad. Debemos aprender a descansar en su fidelidad. Dios será grandemente honrado, sí. Cuando pasamos por la prueba, reconocemos su amor, bien podemos cantar esa antigua alabanza llamada el alfarero. Dios nos va a meter en su molde, y del molde del Señor solo salen cristianos para gloria de Dios. Démosle gracias cuando nos pruebe, cuando nos meta por su bendita fidelidad a ese molde. Podemos decir, voy a tratar de concluir cantando esta pequeña alabanza, pero que nos enseña acerca de la fidelidad del alfarero. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz lo que tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios por su fidelidad. Porque como el alfarero, Él puede hacer con el barro lo que Él quiere. Que este mensaje, que esta palabra que hemos leído y hemos tratado de meditar con la ayuda del Señor, edifique nuestras almas
de todos los que hoy tenemos la oportunidad de haberla, en el caso mío, exponerla, y en el caso de todos los que han de oír este mensaje, ver este video, que sea de gran edificación. Les amo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos y aún aquellas personas que todavía no tienen a Jesucristo puedan reconocer que el Señor Jesús murió por ustedes, que Él derramó su sangre para limpiarle de todo pecado, y cree en Él y será salvo eternamente y para siempre. En su fidelidad Él lo cumplirá. Que Dios les bendiga.